capítulo 22, el verso 23, si usted ve el contexto del verso 23, en el verso 22, el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Eso dice el verso 22. Y en el verso 23 dice: entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer, ¿qué cosa? Esto. En otras palabras, dice el verso 23 que ellos comenzaron a discutir entre ellos y se preguntaban quién sería de ellos el que le habría de entregar. ¿Qué dice el verso 22? Que discutieron entre ellos. Que discutieron entre ellos. Y el verso 24 dice: hubo también entre ellos una disputa o discutieron sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí? El mayor. El encabezado del verso 24 dice: la grandeza en el servicio. La grandeza en el servicio. El verso 23, los discípulos tienen ellos una discusión entre ellos sobre quién sería el que habría de entregar al Señor. Y en el verso 24, ellos tienen una discusión también sobre quién de ellos sería el mayor. Dos discusiones. Una sobre quién le iba a entregar y la otra sobre quién de entre ellos iba a ser el mayor. Para comenzar, amados hermanos, quiero comenzar diciéndoles que los discípulos eran personas como nosotros. Sí, eran personas como nosotros. Eso debe de traer a nuestras vidas esperanza y fe. Porque me ha tocado escuchar personas cuando nosotros leemos acerca del Señor Jesús y personas que dicen: bueno, sí, pero el Señor Jesús lo pudo hacer, el Señor Jesús pudo mantenerse, el Señor Jesús permaneció firme, el Señor Jesús hizo esto, el Señor Jesús lo logró, hizo aquello, porque Él era Dios. A lo mejor, bueno, usted lo ha oído también. Sí. Pero en esta ocasión no estamos hablando del Señor Jesús, estamos hablando de los discípulos del Señor Jesús, aquellos santos apóstoles. En estos versículos que estamos leyendo, los discípulos todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y dice el verso 23 que ellos discutieron acerca de un tema, acerca de una pregunta que ellos tenían. ¿Sí? Ellos se preguntaban, el Señor Jesús les había dicho que uno de entre ellos le había de entregar, y ellos se preguntaban entre ellos y discutían quién de entre nosotros va a ser el que va a hacer esto. Pero en el verso 24 hubo una discusión también entre ellos, y la pregunta que ellos tenían era: ¿quién de entre ellos iba a ser el mayor? ¿Quién de entre ellos iba a ser el mayor? Yo no sé si alguna vez usted ha querido ser el mayor en alguna cosa. ¿Sí? Es el problema que tiene la mayor parte de la humanidad. Todos queremos ser algo. Los discípulos, usted puede verlo,
Verso 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Entre ellos todos querían ser el mayor. Y los hombres y mujeres de estos tiempos y de todos los tiempos siempre hemos querido sobresalir. Siempre hemos querido ser algo. ¿Sí? Nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra suficiencia propia, ¿sí? Y todo esto, amados hermanos, ha venido y ha estorbado nuestras vidas espirituales. Los discípulos tenían este mismo problema. Ellos querían ser el mayor. Y si usted ve en el verso 25, el Señor Jesús les dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, ¿sí? Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así entre vosotros, sino sea el mayor entre ustedes como el joven, o como el más pequeño, o como el que sirve. Ellos tenían una pregunta, ellos querían ser el mayor. Pero algo interesante que quiero hacerle notar, que el verso 24 dice que hubo entre ellos una disputa. Y el Señor Jesús se dio cuenta, Él supo qué es lo que ellos estaban discutiendo, sin que ellos se lo manifestaran o se lo dijeran. Eso es grande. Sin que ellos se lo manifestaran o se lo dijeran, el Señor Jesús se dio cuenta, porque Él lo sabe todo. ¿Sí? Ahora, pero bien, ellos, amados hermanos, ellos no se quedaron así. Ellos discutieron entre ellos, pero este asunto después van y lo presentan delante del Señor Jesús. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Capítulo 18, verso 1 en adelante. El encabezado sigue diciendo: ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y el verso 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? En el capítulo 22 del libro de Lucas, ellos habían discutido este asunto. Lo habían discutido entre ellos sobre quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Sí? Pero no conformes en aquella ocasión con la respuesta que el Señor Jesús les había dado sobre este mismo asunto, ellos van a donde está el Señor Jesús y le preguntan: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál era su preocupación? ¿Quién había de ser el mayor? Sí. El verso 2 dice: llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál era la preocupación del verso 1? Señor Jesús, en el reino de los cielos, ¿cuál va a ser el mayor de entre nosotros? Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Interesante, todavía no estaban preguntando, todavía no entraron. Solamente era una pregunta que ellos tenían. Ellos querían ser mayor en el reino de los cielos. En el capítulo 22 de Lucas, como ya bien lo leímos,
Sí, ellos querían ser mayor en el servicio, sí, en la predicación. Pero en esta pregunta que le hacen al Señor Jesús, la pregunta es: ¿quién es o quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús, como hemos visto, dice que llevó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto les digo que si no, se vuelven. La pregunta de ellos era: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor pone un niño en medio de ellos y les dice: si ustedes no se vuelven. Esta palabra para muchos es difícil de entenderla. Para muchos es difícil de entenderla. Espero que nosotros la entendamos. ¿Qué quiere decir el Señor con eso de que si ustedes no se vuelven? ¿Qué significa volverse? ¿Qué es lo que nosotros entendemos? Si ustedes se fijan y leen detenidamente el texto, dijo: de cierto les digo que si no se vuelven. En otras palabras, para que ustedes mejor lo entiendan y lo entiendan más fácil, de cierto les digo que si ustedes no se devuelven, que si ustedes no se regresan. Eso es lo que esta palabra significa. Si ustedes no se regresan y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué pregunta? ¿Qué respuesta? Ellos preguntaron: Señor, ¿quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Ellos estaban pensando en llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Y el Señor Jesús les dice: si ustedes no se devuelven y se hacen, sí, como un niño, ustedes no van a entrar. Ustedes no han entrado todavía. No han entrado al reino de los cielos y ustedes están preguntando que cuando ustedes entren al reino de los cielos, ¿cuándo ustedes va a ser el mayor? Su preocupación es porque ustedes quieren ser el mayor en el reino de los cielos cuando todavía no han entrado al reino de los cielos. Fíjense, todavía no habían entrado al reino de los cielos. La pregunta de ellos era: Señor, ¿quién es el mayor o quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús les da una respuesta y les dice: ustedes se están preocupando sobre quién va a ser el mayor y todavía ustedes no han entrado. Ustedes deben de preocuparse primeramente por entrar. Y por eso es que en el verso 2, en el verso 3, les dijo: de cierto les digo que si no se vuelven, que si no se devuelven, que si no retroceden. Todos pasamos por esa etapa, ¿sí? ¿Alguna vez fuimos niños? Bien. Algunos quizás ya lo recordamos muy vagamente. Alguna vez fuimos niños y el Señor Jesús les dice a estos apóstoles, a estos discípulos, ellos también pasaron por esa etapa. Ellos también alguna vez fueron niños. Y el Señor Jesús les dice: si ustedes no se devuelven, ustedes hace mucho tiempo dejaron de ser niños. Dejaron de ser niños. Ustedes, para fin de que ustedes lleguen a entrar en el reino de los cielos, ustedes necesitan devolverse. Devolverse
y hacerse como un niño, para que ustedes puedan entrar en el reino de los cielos. Eso de un niño, el Señor Jesús habló en algunas otras ocasiones, ¿sí?, acerca de un niño. Dice la Escritura que en una ocasión algunos padres de familia llevaban a los niños para presentarlos o para ponerlos enfrente del Señor Jesús, para que el Señor Jesús hiciera una oración por los niños. Y dice la palabra de Dios que por ahí en Mateo capítulo 19 dice que los discípulos comenzaron a reprender a aquellos que llevaban a los niños delante del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dijo: hey, dejen a los niños venir a mí y no se le impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Ahora, este versículo, yo no sé cómo es que ustedes lo entiendan, ¿sí? Porque muchas personas lo malinterpretan. Y muchas personas dicen que el Señor Jesús dijo lo que Él nunca dijo. ¿Qué es lo que estas personas dicen? Dicen que el Señor Jesús dijo que el reino de los cielos será de los niños. ¿Están por ahí en la Escritura? ¿Están en el texto? Amén. Bien. ¿Qué es lo que dice? Dice el verso, parece que es el verso 14. Que dijimos, verso, capítulo 19. Verso. El verso 14 dice: pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí y no se le impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Esta palabra tales tiene un significado, y tales no significa de ellos. La palabra tales significa como ellos o así, ¿sí? Entonces, si ustedes leen el texto, el Señor Jesús está diciendo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como niños. El reino de los cielos es de quienes son como niños. Por eso es que en el capítulo 18 nosotros estábamos leyendo el verso 3, y el Señor Jesús dice: de cierto les digo que si no se devuelven y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. Y el apóstol Pedro habló también algo tocante a los niños, y el apóstol Pedro dijo que nosotros deberíamos de tener un anhelo, un deseo, y debíamos de desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella nosotros pudiéramos crecer. Y dice que debíamos tener ese deseo como niños recién nacidos, ¿sí? Y el apóstol Pablo habló también un poco al respecto, y el apóstol Pablo dijo que nosotros debíamos de ser como niños, pero como niños en la malicia. En otras palabras, que debemos ser personas, hombres y mujeres, sin malicia, como niños, sin malicia. ¿Sí? Ahora bien, el Señor Jesús está diciendo: de cierto les digo, si ustedes no se devuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Nos hemos devuelto? ¿Somos como niños? ¿Qué cosas tienen los niños que nosotros hemos perdido? ¿Qué tienen los niños que nosotros hemos perdido?
Pudiéramos comenzar a